Durante su infancia, el papá le decía cosas bastante extrañas a su hija Hyung-ho y la mamá lo tenía bajo su control, aunque a veces tenía razón. Una vez, el papá compró golosinas y le pidió a su hija que no se lo dijera a mamá porque se armaría un escándalo, y la chica cumplió. También le pidió a su hija que no pensara en los demás, que se preocupara principalmente por sí misma, que viviera para ella y no fuera tan tonta como el papá. Le hablaba sobre Dios, pero afirmaba que no estaba en el cielo, sino que Dios era la persona que les pagaba. El papá aseguraba que, incluso con la dignidad pisoteada, un camino largo y estrecho llevaría al triunfo, aunque él mismo hubiera fracasado. Una vez, en la oficina, el gerente Jun expresaba su descontento por el envío de solo nuevos, gritando que así no lograrían nada. El jefe se preocupaba por no perder el contrato, ya que era un asunto muy importante y la responsable aún no había llegado. Alguien informó que necesitaba hacer una parada, por eso llegaría un poco tarde, pero ya habían pasado 30 minutos. La responsable era la especialista Ha Hyung-ho, quien se convirtió en la jefa más joven del departamento en solo 5 años. Era una empleada de la talla del siglo, una estrella en ascenso en la empresa. A mujeres que alcanzaban cumbres se las llamaba loba o zorra, y ella era ambas. Poco después, Hyung-ho llegó a la oficina disculpándose por llegar un poco tarde porque estaba recogiendo vino. Al final todo terminó bien. La gente no entendía cómo supo qué vino le gustaba al gerente Jun. La chica confesó que él había estado encantado con la bebida en una presentación, pero los empleados también admiraban su discurso. Jong-go simplemente sabía que no lo lograrían, y luego, para cambiar el ambiente, propuso un almuerzo con los socios. Sin embargo, mostró descontento cuando los empleados sugirieron pasta, explicando que así no construirían el negocio. Decía que había que complacer al cliente, no a uno mismo, y que después de un rato regresaría a la oficina. Jin-ho quería ir sola y afirmó que ahora los empleados podrían criticarla tranquila. A primera hora, la directora artística Hwang Ye-jin no podía creer que Jin-ho hubiera asistido a una reunión con Kim Ju-yeon y le preguntó cómo había ido. Pero ella solo pidió que no hicieran preguntas tontas, recordando que era la mejor, aunque Hwang no dejaba de sorprenderse. Le prometió que si durante 10 años no entraba en el consejo directivo, no fingiría que no se conocían. Luego recordó que el lunes siguiente llegaría un nuevo empleado, aunque se decía que no habría cambios en el personal. Jin-ho no sabía si tenía experiencia, pero siendo novato de cualquier manera tendría que entrenarlo. Al nuevo hay que enseñarle a guardar silencio y mirar al suelo, es decir, ser un niño obediente. De repente, Hwang confesó a su colega que la habían apodado la vieja a sus espaldas, pero Jin-ho no le veía importancia. Jeo-jin le pidió que no pensara solo en el trabajo y que encontrara a alguien, pero Ha no consideraba que el amor fuera su ritmo de vida. Hwang sugirió un romance laboral, donde podrían verse cada día sin gastar en citas. Pero Jin-ho no le veía interés, ya que podría desviar a los trabajadores empedernidos, cuyo sentido de vida es solo el trabajo. Además, odia los romances laborales, y viendo a Jeo-jin, mucho menos podría hacerlo. La directora artística no entendió al principio de quién se trataba, pero luego le pidió a su colega que no mencionara al mujeriego. Luego, Hwang propuso conocer a desconocidos, aclarando que lo principal era sentir si encajaban, y ella ya tenía experiencia. Todo debe estar claro a primera vista, y cuando sientas que sin esa persona no puedes seguir, entonces el juego ya habrá terminado. Jung-ho le pidió a su colega que dejara de decir tonterías y comenzara a trabajar, y además le rogó que abandonara la lectura de novelas. Un chico transmitía por la noche un video desde la fiesta de cumpleaños de un amigo, y luego decidió mostrar al protagonista del evento. Esa persona era Ji-won, cuyo amigo lo consideraba un chico normal, pero al mismo tiempo un estafador nato. Y apenas el que grababa le apuntó con la cámara, él ya había desaparecido de la hamaca en la que se encontraba descansando. Ji-won llamó a su abuelo explicando que había estado en la biblioteca y que tuvo que apagar el teléfono durante el estudio. El anciano escuchó música en el teléfono y comenzó a regañar a su nieto, recordándole que al chico le tocaba su primer día laboral. Le pidió a Ji-won que no se comportara como un cabeza hueca, pero él lo recordaba todo y hasta compró un traje para la ocasión.
El abuelo seguía quejándose, pues al nieto aún le quedaba ir a estudiar y solo dependía de él si su nombre permanecía en el testamento. El anciano aclaró que si no se ponía las pilas, podría despedirse de su parte en el testamento. Xion aseguró que había pensado todo con detenimiento y asistiría a trabajar con dedicación, y hasta filmaría un video para el abuelo al día siguiente. Entonces el anciano exigió que el chico regresara inmediatamente y le envió un video de él entrando al apartamento. John aclaró que tenía una conversación importante con amigos, así que le dio solo 30 minutos para todo. El amigo que antes grababa el video notó que el cumpleañero se iba y le pidió que se divirtieran sin él. Sus amigos comenzaron a insistirle en que se quedara, pues ya iba a comenzar lo más interesante y justo en ese momento llegarían más personas, pero se fue. Ino salió del trabajo muy tarde, completamente agotada, y se prometió a sí misma que al día siguiente se iría a tiempo. Llamó un taxi, pero esperó 30 minutos y el coche no llegaba por alguna razón. La chica se enfadó, pero al ver llegar un taxi corrió hacia él. Sin embargo, de inmediato llegó otro joven. Ambos agarraron al mismo tiempo el picaporte de la puerta, intercambiaron miradas enojadas y ninguno quería ceder el lugar. In-ho notó que el chico era bastante agradable, pero le pidió que le cediera el lugar, ya que ella había llegado primero. Jun no quería rendirse, afirmando que llevaba una hora esperando el coche y que tenía prisa. Empezaron a discutir sobre quién había llegado primero al coche y ninguno quería ceder al otro. De repente, Jun señaló el suelo y dijo que había dinero tirado allí. Mientras la chica miraba, él entró rápidamente al coche. Al despedirse, solo dijo que había sido un placer conocerla, aunque era sarcasmo, y le pidió al conductor que acelerara. Ino, enfadada porque la había engañado tan hábilmente, amenazó que si se volvían a ver, él podría despedirse de la vida. Al día siguiente, So-jun llegó a la oficina y se sorprendió al ver allí a Ino, quien también perdió la voz por un momento. El jefe que los presentó no entendía por qué se habían callado, pero ya se miraban con deseo. La chica se despertó a las 5 de la mañana, convenciéndose a sí misma de que sería un día maravilloso y empezó a arreglarse. Primero hizo una meditación de 15 minutos con la música del bosque, los cantos de los pájaros y el roce de las hojas al viento. El narrador decía que se debía empezar el día con nuevas energías, seguido de ejercicios de respiración. Lo siguiente fue agradecer algo, y Jun-ho agradeció poder ir a trabajar y ganar dinero. Ella agradecía tener un lugar a donde ir, por eso se consideraba una persona feliz. Está dispuesta a trabajar todos los días, incluso horas extras, y además tiene su propio escritorio en la oficina. Además, todo su salario se va en servicios, seguros de reparto y alquiler de la habitación. Jun-ho agradeció que su madre incluso le vendiera a la fuerza un masajeador de compresión para pies. Agradeció no haber podido tomar un taxi ayer y tener que andar casi una hora en bicicleta, por lo que llegó a casa a la 1 de la madrugada. La chica siguió insistiendo en que era feliz, aunque entendía que, en realidad, esas cosas la molestaban muchísimo. Aún recordaba cómo ese extraño la había hecho quedar como una tonta, pero seguía diciéndose que todo estaba bien. Incluso las palabras de un hombre, quien dijo que viviría toda su vida en la calle, intentó olvidar como si no hubieran existido. Las emociones tomaron el control y la chica gritó a todo pulmón que mataría a ese desgraciado cuyo rostro recordaba bien. Después del grito se calmó un poco y decidió intentar de nuevo obtener tranquilidad mediante la meditación. Luego recibió un mensaje de que el propietario quería aumentar el depósito y debía revisar las nuevas condiciones. Jun-ho miró la habitación y no entendía por qué ahora debía pagar 30 millones de won por un lugar así. La chica llegó al trabajo con un ánimo muy oscuro, tanto que ni siquiera sus compañeros se atrevían a acercarse. Aunque ellos mismos estaban molestos de que Ha-jung-ho siguiera en primer lugar, por alguna razón seguía yendo a trabajar. El jefe también pidió a los empleados seguir su ejemplo, incluso llegando antes que esta chica. A los compañeros les pareció graciosa esa petición, y entonces In-ho les pidió que le contaran qué les había hecho tanta gracia. También les decía a todos que tenían que llegar una hora antes para que el trabajo fuera más eficiente. Se dirigió a tomar un café, y los empleados entendieron que ella los había pillado por ver su conversación. Ya con el café, In-ho regresaba en el ascensor cuando un chico le pidió que sostuviera la puerta. Inmediatamente imaginó que seguramente era nuevo.
Era Ji-un, que se paró de espaldas a ella y dijo que era su primer día laboral. También comentó que el edificio era más pequeño de lo que esperaba. La chica reparó en sus zapatillas deportivas, que le resultaron muy conocidas, y luego vio que grababa el teléfono. In-ho se tapó con la taza para no salir en la grabación y le exigió que parara de inmediato. El chico justificó que grababa su primer día laboral para su abuelo y siguió con la filmación. No tenía intención de rendirse solo porque algunas personas no estuvieran de acuerdo, así que se dio la vuelta otra vez. La chica seguía murmurando, tapándose con la taza, y repetía que nadie querría ver su blog. Ji-un aseguró que era necesario captar la entrada a la oficina y prometió que luego su rostro no aparecería. In-ho señaló que estaba prohibido filmar allí, y entonces el chico juró que lo haría para su abuelo una vez dentro de la oficina. Apagó la cámara y cuando In-ho quitó la taza, notó que era el hombre que la había dejado sola en la calle ayer. Parece que el chico no la reconoció, así que ella le recordó que ayer no compartieron un taxi y él se burló de ella. Jun siguió diciendo que probablemente se refería a una mesa en el club y le pidió que no lo contara a nadie. No quería que corrieran rumores, pero Ino explicó de nuevo que se habían encontrado frente a un taxi. Él incluso le había mirado la cara. El chico pensó que era simplemente novata y admitió que él también lo era, lo que la enfureció. En la planta los recibió el jefe, que ya los esperaba para presentarlos y les pidió que lo siguieran. En ese momento no pudieron decirse ni una palabra, y el jefe le pidió a Jun que trabajara con esfuerzo. También aclaró que el especialista Ha era una experta y que debía aprenderle todo, incluso cómo respirar. El chico se había contratado como jefe, y Ina explicó cortésmente que ya le habían preparado la sala de reuniones. Cuando estuvieron solos por un momento, la chica señaló que se le habían desatado los cordones, y él inmediatamente miró sus zapatos. Pero era una broma por parte de Ina. Luego la agradeció sarcásticamente por su reverencia, intentando humillarlo. En ese momento, Jun recordó que el día anterior le había pedido que mirara la moneda y ella también le había hecho una reverencia. Ahora la chica expresó la esperanza de que llevaran bien las cosas, afirmando que era necesaria una buena memoria para el trabajo. Un empleado llegó al presidente y le informó que habían asignado al hombre al departamento, como se había ordenado. También mencionó que el chico había llegado a tiempo, se había puesto el traje y al jefe le interesaba si se había peinado. Luego ordenó mantener la tarjeta del chico bloqueada, pues le había dado la oportunidad de ganársela antes de gastarla. El presidente temía quedar solo, por eso constantemente daba vueltas alrededor de ese absurdo chico travieso. Pidiéndole al empleado que lo notificara si surgía algo nuevo, el jefe lo despidió y se alegró de que todo marchara bien. In-ho examinaba el currículum del nuevo empleado, que solo tenía un renglón, pero lo contrataron de inmediato. Mientras subían en el ascensor, notó que llevaba el cabello bien peinado, reloj de lujo y zapatillas de marca. Al mismo tiempo, pensaba que solo era un fracasado torpe envuelto en una bonita envoltura. Sin embargo, le pidió que, pese a todo, hiciera como si hoy fuera su primera reunión, solo durante el trabajo. Antes de eso, Ingo prefirió aclarar la situación y le exigió una disculpa al joven. Jun entendió que se había portado grosero y se disculpó, tras lo cual ella pasó a analizar el currículum. Según el documento, parecía un principiante, pero los datos revelaron que había disfrutado mucho en la escuela. Ingo le preguntó si sabía qué hacer en el puesto. El joven afirmó que era muy inteligente. Ganó una constancia académica, formaba parte de un club de niños talentosos y aprendía con facilidad. La chica revisó la página que él mencionó como última y resultó estar completamente vacía, lo que sorprendió a Jun. Luego, In-ho le pidió desglosar una abreviatura, pues tendría que conocer bien el área en la que trabajaría. Él sabe que es el puente entre publicidad y producción, por lo que será presionado por ambos lados. Ya no podrá avergonzarse de pedir disculpas, como ocurrió recientemente, y deberá memorizar esto como una oración. Aunque le moleste, Jun tendrá que hablar con educación y fingir interés, especialmente cuando no lo tenga. Aunque no quiera hablar, debe iniciar la conversación primero, y un chico debe saber disculparse. Incluso en un desastre natural debe disculparse como si fuera su culpa, pero si no le gusta, puede dimitir. Jun-ho le pidió a Jiun que le enviara los ejercicios de prueba que realizó durante la entrevista. Luego le mostró su lugar de trabajo y le presentó a su compañero de equipo, Lee Young-woo.
Después de eso, Jung-ho se dispuso a salir, y Jun preguntó qué haría hoy, a lo que ella le explicó que simplemente se quedara callado. Hoy estará en espera hasta que ella lo llame, y el chico entendió que ella lo odiaba al 100%. Durante un rato, Jun solo miró la pantalla sin saber qué hacer y luego pidió consejo a Lee Jong-woo. Sugería salir a comprar café o escuchar música, incluso rogó por irse a casa, pero su compañero lo ignoró. Jun notó que desde el primer día no le castigaban los errores. Era evidente que eran las bromas de las que le habían hablado. Volvió a acordarse de que la entrenadora tenía mala opinión de él, así que su fin estaba asegurado, e incluso pensó en dimitir. Justo entonces apareció el presidente con una orden de no hacerse el gracioso ni por un incidente pequeño. Ese hombre prometió bloquear todas sus tarjetas, así que el chico debe cuidar de sí mismo para no morir de hambre. En ese momento a Kim Joo-won le intrigó a dónde se había dirigido Jung-ho, quien había pasado a su lado de manera grosera. Era jefe de la primera sección de planificación y consideró que era otro ejemplo de falta de educación por su parte. Kim se acercó a Jung-woo y este prometió informar a la jefa de que Joo-bun la buscaba. Él pidió que se hiciera así y también preguntara a la jefa presumida si era adecuado comportarse así en la reunión. Él recordó que ella los había ridiculizado abiertamente y no entendía por qué esa joven actuaba así con los subordinados. Y si en lugar de Kim fue a su misma reunión, debería pedir disculpas al menos después de eso. Jung-jong asintió indiferente y Juen concluyó que esa persona era igual que su jefa. Bajo su liderazgo todo era distinto, y luego le pidió a Lee que le dijera a In-hoo que pasara por ahí. Los demás empleados notaron que Kim había vuelto al segundo grupo y los molestaba, pero no sabían por qué lo hacía. Ambos líderes siempre fueron populares, pero Juen ha molestado a In-hoo desde que empezó a trabajar. Además, siguen robándose mutuamente a los patrocinadores. Era una competencia desesperada. Hace poco, In-hoo realizó un taller empresarial en su lugar y ahora el jefe de departamento desestabiliza a los empleados de forma intencionada. Juen notó al novato, que no había visto antes. Lee confirmó que era su primer día y pidió a Jun que saludara. El chico que antes había puesto los audífonos no los escuchó, pero a Juen cosas así no le afectaban. Decidió saludar primero al novato, pero luego vio los audífonos y los quitó de inmediato. Jun se giró y Kim se presentó, afirmando que sería muy difícil bajo el mando de In-hoo. Juen le aconsejó mudarse a otro equipo y luego empezó a preguntar sobre su formación y experiencia laboral. Jun simplemente le pidió al jefe que no lo interrumpiera y se fuera, porque generaba demasiado ruido. Lee Young se puso pálido en ese momento, ya que no esperaba tanta audacia de un recién llegado el mismo primer día. Du-jong también parecía descontento, y el ambiente en ese momento sobre la mesa se volvió bastante tenso. Al joven le volvió a llegar la reprimenda del presidente y se disculpó con Kim por haberse comportado de manera inadecuada. Luego se presentó, pero le sugirió nuevamente que regresara a su lugar, ya que allí estaba muy ruidoso. Young consideró ese comportamiento estúpido. No entendía cómo a alguien así lo habían contratado. Ina, por su parte, se reunió con la directora del departamento de planificación, Do In-hwa, y elogió su estilo de vestir impecable. Do ya sabía que tenía una mirada perspicaz y luego preguntó por qué la especialista quería hablar con ella. Quería discutir al recién llegado que le habían asignado y quería saber qué motivaba la entrevista privada. In-hwa entendió que a esa persona no le cayó bien, pero necesitaban personal con urgencia y actuó de inmediato. No discutió, solo pensaba que le habían avisado con anticipación y la entristeció un poco que el chico no tuviera experiencia. Además, Ha estaba curiosa por la razón de la actitud favorable de Do hacia él y ésta recordó la publicación de la fiesta en la piscina. Allí se filmaba la preparación de una bebida con whisky barato y energético, pero el número de reenvíos aumentó solamente por una receta. Entonces Ina propuso elaborar un plan de promoción del producto mediante publicidad por parte de celebridades del video. Aceptó, pero consideró que era una broma, y Do aclaró que la fiesta en la piscina la organizó su amigo. Todo fue con fines publicitarios y gracias a este video, todos los whiskies a 30,000 won se vendieron completamente. Esto recordó a In-hwa que Ha misma alguna vez fue principiante y trabajaba arduamente para aportar algo nuevo. Luego, la jefa del departamento de planificación pidió a Ha que se encargara de Jeon, ya que el presidente confía en ella.
La chica no podía creer que ese chico estuviera bajo el control del presidente. Era demasiado increíble. Do también reconoció que al cliente le gustó la propuesta de In-ho y le pidió que trabajara en un proyecto con el nuevo. Le recomendó también incluir al equipo del director creativo Park y recordó que Ha era ideal para el trabajo. En el camino de vuelta, In-ho no entendía por qué precisamente Park sentía mucha incomodidad junto a esa persona. Incluso pensó que Do quería entregarla y ahora rezaba para que el nuevo no se metiera en problemas. Mientras tanto, Jun se enfureció, sin entender por qué el nuevo lo consideraba ruidoso, mientras Lee intentaba calmarlo. Kim preguntó de nuevo cuánto tiempo llevaba trabajando allí. Entonces entró Ha sin entender qué estaba pasando. Jeon afirmó que ese chico no dejaba de ser grosero, aun siendo su primer día en el lugar. Además, se sentó allí con los audífonos puestos y habla sin quitárselos, mientras Jeon declaró que allí no están prohibidos los audífonos. In-ho tomó un snack de chocolate del escritorio y se lo ofreció a su compañero rogándole que no se enojara y que lo probara. Luego explicó cómo le ayudó durante el entrenamiento y que había elegido bien los materiales sobre publicidad comparativa. La chica aseguró que sin él tendría grandes problemas y eso ayudó a Jun a calmarse. Él humildemente aclaró que no había hecho nada especial, pero In-ho insistió en que ahora le debía un favor. Luego aclaró que el novato simplemente no escuchó su llamada, por eso se equivocó, y recordó que ella respeta a Kim. El ambiente ahora era más relajado, y Juen incluso se rió, pidiendo a su compañero que dejara de sobrepasar tanto. También recordó cómo ella se desempeñó bien en la subasta y luego preguntó si aceptaría encargarse personalmente de un nuevo negocio. La chica aceptó y prometió entrenar al nuevo empleado, ya que era su pupilo. Pronto llegó la hora del almuerzo y In-ho subió a la azotea, donde Juen la encontró de inmediato y le ofreció una bebida. La chica no entendió por qué la trataba y él aclaró que era una pequeña muestra de agradecimiento por el último suceso. In-ho aclaró que por su culpa Kim dudó de su audición, pero vio que el novato siempre tiene una excusa para todo. A Juen le agradó cómo lo defendió frente a ese tipo extraño, como si estuviera viendo una escena de serie coreana. También sintió cierta implicación, como si él mismo se hubiera convertido en el protagonista de una novela y ahora sus palabras agradaran a Ha. Pero le recordó que odia a los presumidos. Él habla sin parar y no piensa en sus compañeros. Lo que más la molesta es que decidió imitarla torpemente, presumiendo a pesar de no valer nada. Después de expresarse, la chica pidió a Juen que demostrara sus habilidades si quería quedarse. Aunque le ofrecieron café, ella se negó porque ya había tomado 3 tazas y no quiere un infarto. En la tarde de camino a casa en coche, Juen grabó un video, diciendo que había sido un día difícil y estresante. Necesita conducir, pero sus manos temblaban en ese momento. Sin embargo, ahora entendió lo que el abuelo quería decir. Realmente es muy difícil trabajar en la oficina porque siempre surgen problemas. Aunque él mismo entendía que hoy se había equivocado mucho, recordó que In-ho le había prometido enseñarle. Jun también pensó en otros sucesos, pero decidió no quedarse estancado en eso y aceptó en voz alta que extrañaba su coche. Justo cuando decidió besar el volante, uno de sus colegas golpeó la ventanilla, lo que lo asustó. Le explicó que solo había enviado un video a la chica, pero el otro escuchó su confesión de que sería difícil manejar. El hombre aclaró que el abuelo se preocuparía y le pidió que le diera las llaves para evitar una situación peligrosa. El chico se alegró al pensar que lo llevarían a casa directamente, pero según el abuelo debía usar transporte público. Además, su coche destaca demasiado, pero si realmente lo necesita, puede usar el corporativo. Se quedó sorprendido y comenzó a exigir las llaves, proponiendo un acuerdo, pero la persona no cedió. Hyun no quería despedirse de su coche, pero no tenía otra opción que tomar el metro. El viaje en transporte público le pareció una tortura, y durante esos minutos no sentía sus pies bajo él. Más tarde, un empleado informó al presidente de que el nieto seguía llamando y le pidió consejos sobre qué hacer. El hombre decidió contestar y Ji-un comenzó a gritar, preguntando por qué el abuelo no respondía a sus llamadas. Quería saber por qué lo habían tratado así y le pidió que devolvieran su coche, pero el presidente se enfadó. Le recordó que el chico la había comprado con sus propios ahorros, que eran los que él le daba, por lo tanto le pertenecía. También el abuelo afirmó que la ropa no le pertenecía, pero le prometió devolver el coche bajo una condición.
Al presidente le hace falta la calificación más alta de June por parte de la administración, es decir, de INH, y solo así el chico obtendrá el coche. A cambio, el viejo le dio 3 meses, después de los cuales debe conseguir un puesto fijo por su cuenta. El chico, muy desilusionado, se fue a casa, sin imaginar lo que lo esperaba en la oscuridad que lo recibió. En cuanto encendió la luz, sus amigos, que habían organizado la sorpresa, comenzaron a felicitarlo por el comienzo de su vida adulta. Sus compañeros decidieron celebrar con una fiesta, hasta invitaron a un cantante, y después vinieron los brindis festivos. Sin embargo, June no estaba de humor para celebrar, intentó protestar, pero de inmediato recibió un pastel en la cara. Luego, la gente comenzó a entregarle regalos, y el chico confesó honestamente que no lo logró, lo que los sorprendió mucho. Ines se encontró con su amiga Jeonjin, quien ya había oído que su novato se había comportado mal frente a Jujeon. Ella lo supo de una publicación, incluso propuso leerla, pero Hala pidió que dejara de molestarla. Ella misma recordó cómo ese chico parecía burlarse de ella y apenas fueron las 6, se fue rápidamente a casa. Mientras en casa de June seguía la fiesta, sus amigos ya habían enterado sobre la jefa tan mala que le tocó. Uno de sus compañeros sugirió acercársele, pensando que eso aliviaría la situación. June concluyó que su amigo solo estaba ebrio por la cerveza, por eso decía tonterías, pero siguió insistiendo en que era la mejor solución. Además, necesita la mejor calificación, y sin embargo, jamás ha trabajado en una empresa así antes. Un amigo ya tenía cierta experiencia y aseguró que no era posible convertirse en profesional en 3 meses, porque a los recién llegados no se les asigna trabajo importante. En 3 meses apenas se puede adaptarse a los compañeros y las responsabilidades, pero June ya había arruinado las cosas. Entonces, solo queda una salida: empezar un romance en la oficina, así ni siquiera querrá dejar el trabajo. A June le sentaron mal esas palabras, y los amigos comenzaron a preguntarle la edad de su jefe y cómo era. Sin pensarlo mucho, aclaró que en su situación sería más fácil coquetear con un compañero, y los amigos empezaron a bromear con él. Un poco más tarde, June reconoció a sus amigos que estaba muy cansado, quería ducharse y dormir. Pero ellos no se rindieron, le recordaron cómo solían empezar sus relaciones y que nunca fue el primero en confesar. Las chicas solían acercársele por su cuenta, imagínate lo que ocurrirá si hace un poco de esfuerzo. Mientras tanto, Inju sorprendió a su amiga pensando que el aprendiz era pariente del presidente. Juan supuso que ahora haría expectativas y que se convertiría en directora ejecutiva el doble de rápido. Inju veía solo 2 opciones: o ella se convertirá en jefa o él despegará y su carrera se acabará. Su obligación ahora era evaluarlo con justicia y lo hará a toda costa. Si ese chico resulta inútil, lo echará sin remordimientos, ni siquiera parpadeará. Sus amigos seguían diciéndole que su abuelo no era un dulce, pero él afirmó que haría lo mismo. Estaba seguro de que al final Inju reconocería sus méritos y al final la empresa sería suya. Al día siguiente, Ha se sentía bastante mal, consciente de que se pasó con las bebidas en la reunión con su amiga. Ejung ya le había escrito que Park reunió a todos muy temprano y la muchacha volvió a pensar en esa persona. Perdida en sus pensamientos, casi se pasó su parada, pero logró salir a tiempo, ya que no podía llegar tarde. En el departamento de producción, Ejung le confesó a sus compañeros que cuando Park abre la boca, da más miedo que el cliente. A otros también les daba un vuelco el corazón solo de pensar en la revisión y se les venía un ataque de pánico. Se sentían basura frente a él, especialmente cuando criticaba sus informes, que parecían publicidad de un kiosco. Cada vez, esa persona terminaba insatisfecho con su trabajo y los obligaba a empezar desde cero. Sin embargo, Park es un maestro de su oficio, corrige todo obsesivamente, pero el resultado siempre es asombroso. Un empleado recordó que en una de las campañas, el trabajo de Ejung fue elogiado más que el de los modelos. A la chica no le sirvió de consuelo. Rezaba para que hoy aprobaran el proyecto, ya que llevaban la 30ª revisión. Juan decidió que no cerraría los ojos, juntaría el valor y se atrevería a preguntar cuándo terminaría todo. Mientras daba esa promesa con carisma, estaba de espaldas a la puerta y no notó que entró el jefe Park. El director creativo del segundo grupo solo se sentó tranquilamente en la mesa y propuso comenzar la reunión.
Young preguntó si era una reunión sobre el proyecto y se interesó por cuál era el número. Alguien le indicó que la 17 y Pak sugirió terminarla hoy si todo iba bien y pidió que la mostraran. Le entregaron todos los documentos. Luego esperaron con ansiedad la respuesta y finalmente el director anunció que todo estaba perfecto. Los empleados se alegraron de que finalmente hubiera llegado el día, pero entonces Pak anunció que había un mensaje del cliente. En él se pedía incluir varios puntos más de corrección, seguido de una lista completa de lo que debía modificarse. Eugene y los demás sintieron cómo el infierno los consumía, pero era la realidad, y hoy incluso tendrían que quedarse a dormir allí. Pak decidió salir a por un café antes de continuar, y Hwang lo consideró un psicópata por mantener tanta calma. Otro compañero observó que el director también estaba estresado, pues apenas levantó una ceja, pero eso no calmaba a la chica. En la cafetería, Pak vio que Jinho pedía un café triple y supuso que estaba jugando con la muerte. La chica se sorprendió al oír su voz detrás, y él pidió una ración igual para sí mismo. Luego le pidió a Jinho que le comprara un café y le prometió invitarla a almorzar después. A Lee Youngmo le pidieron verificar el presupuesto y enviarlo antes de las 11, y aunque ya quería irse a casa, aceptó. Incluso para entretenerse, empezó a escribir esa frase en la tabla, aunque se preocupaba porque su nuevo compañero llegaba tarde. Otro equipo discutía que el director Pak siempre era serio y no tenía buenas relaciones con la gente. Incluso comía solo. Sobre él circularon rumores de que estaba divorciado y Eugene estaba segura de que era así. Ella misma, en 5 años, solo lo había visto sonreír 3 veces, una al cliente, otra a la jefa. La tercera vez, Pak sonrió a Jinho cuando le pidió el café y le prometió el almuerzo. La chica afirmó que de todas formas estaría encantada de invitarle a un refresco, incluso pidiéndole que elija uno más caro. In-woo se interesó por cómo iba su reunión, y el director notó que su interés era falso. Aclaró que no era falso, sino adaptación al ambiente social. Después de todo, si te gustan los dineros, debes saber halagar también. Pak recordó sus torpes intentos anteriores, pero ahora es jefa, y eso llama la atención. La chica le pidió que mantuviera las formalidades, no era su empleada, y en ese momento le pareció una gatita traviesa. In-woo se volvió para entregarle el vaso de café, y en ese instante estuvo muy cerca de ella. Se ruborizó toda, incluso sus ojos, y al instante se cubrió el rostro con las manos para ocultar su vergüenza. El director pensó que se le había metido algo en el ojo, pero ella afirmó que eran lentillas que, visiblemente, se había puesto al revés. Ella se alejó y Pak reconoció que le alegraba encontrarse, le traía ciertos recuerdos. In-woo no entendía por qué siempre se ponía tan nerviosa frente a esa persona que todos consideraban un genio. La chica decidió recobrarse, ya no era una empleada suplicante frente a él, sino una gerente prometedora y exitosa. Luego Pak afirmó que su próximo proyecto sería conjunto, y después se interesó por los avances del nuevo. Él también pensaba que ese nuevo empleado era un desastre, pero In-woo le pidió que no exagerara. Pak se disculpó, no pretendía herir, simplemente vio un debate en el foro público que le mostró Eugene. Aseguró que ese nuevo era de primera y nunca entendió a quienes escriben semejantes tonterías. Jun llegó tarde porque tomó el metro y maldijo durante el resto del camino. Cuando llegó al piso, reconoció a Ino y al director Pak desde lejos, sin entender por qué estaban allí. Se dio cuenta de que lo habían notado y de inmediato se disculpó por el retraso de media hora, explicando que se había perdido en el metro. El chico prometió que a partir del día siguiente mostrarían una versión completamente diferente de él y que nunca más llegaría tarde. En ese momento, su maleta cayó de sus manos y Pak se sorprendió al descubrir que era precisamente el primer año de primera clase. In-ho y Jun continuaron juntos y por un momento hubo silencio en el ascensor. La chica estaba muy enojada, pues apenas unos días atrás lo había elogiado y ese idiota la había decepcionado así. A Jun le intrigaba quién era la persona con su mentora, que lucía muy elegante y llena de estilo. El chico preguntó al respecto y Ha explicó que era el director Pak, detrás de todos los éxitos del departamento de producción. Después, Jun recordó cómo le había alabado al director, considerándolo de primera clase, y eso le gustó. Prometió que nunca fallaría a Ino, quien no entendía cómo había aceptado ser mentora de un idiota así.
Luego afirmó que la reputación y el tiempo eran más importantes que la vida misma, ya que trabajaban con personas y el retraso era inadmisible. Sin embargo, el chico ya había fallado frente a otro equipo, su reputación estaba arruinada, pero Jiun no estaba de acuerdo. Prosiguió diciendo que había fallado 2 veces, además de no haber llegado a las 9, y su carrera se desmoronaba, al igual que sus pertenencias. El chico explicó que simplemente había olvidado cerrar la mochila, pero la chica seguía enfadada porque lo había hecho frente al director Park. Jun debe imaginarse que tiene una reunión con un anunciante y no puede excusar su retraso con su mochila. Ino sospechó que venía aquí solo por diversión, pero para obtener una alta calificación y ascender, todo debe ser perfecto. La chica gritó que ya estaba fuera de sí por los comentarios en público, pues todos solo hablan de su desliz con Ju-yeon. Cuando Jun llegó a la oficina, Jung-yeom le mostró una oferta comercial que era completamente nueva para él. Era un trabajo del proyecto anterior, allí había materiales valiosos y Lee le pidió a su colega estudiarlos obligatoriamente. El chico debe orientarse por ellos, porque ya no se encuentran plantillas en Internet y luego debe preparar un informe. Jun pensó que le darían algo más interesante, no soñaba con atender clientes, pero necesita cumplir la tarea. Mientras trabajaba, Jung-yeom lo observaba y notó que el novato lo manejaba bastante bien. Luego vieron a Ino en la puerta y Jun recordó el consejo de su amigo de acercarse a esta jefa exigente. Jun inmediatamente descartó esas ideas y luego le pidió a su colega revisar si hacía todo correctamente. Lee lo elogió y él respondió que simplemente el ejemplo era bueno, por eso consiguió preparar los documentos. Jung-yeom ya sabía que el novato había vuelto a molestar a la gerente Ha porque todo el mundo escuchó sus gritos. Pero él pensaba que era por su perfeccionismo, aunque le quedaba mucho por aprender, y el recién llegado debía tomar ejemplo. En ese momento sonó el teléfono. Lee respondió y escuchó 1 minuto mientras palidecía completamente. Inmediatamente llegó Inho y Jung-yeom explicó que tenían que ir al set de grabación de cosméticas y ella debía resolver algo allí. Ha y Jun se dirigieron allí inmediatamente, y la chica preguntó al director qué problema tenían. El director comprendió que no les habían informado sobre la audición adicional, tenían un storyboard y Lee Hana estaba aprobada. El director admitió que desde el principio se propuso su candidatura, pero el anunciante insistió en otra audición. Se eligió a otra chica, y no señaló que debía coordinarse con la señora Park Jeon antes de comenzar las grabaciones. No entendía por qué filmaban afuera, ya que una campaña de crema solar no necesita grabarse al aire libre. Mientras tanto, Lee llamó a Jun y preguntó sobre la situación, explicando que Ino no contestaba el teléfono. Las actrices comenzaron a discutir entre ellas y sus gritos se escucharon incluso por el auricular. Entendió que se avecinaban complicaciones y Jun propuso cancelarlo de momento y reportar a la gente. Pero el gerente le pidió que no apurara, decidió que trabajaran de todas formas. La chica se acercó a las actrices y el chico recordó el consejo de su amigo de acercarse a esa persona. Sin embargo, ahora entendía lo que Lee le había dicho y admitió que viajar con ella no era aburrido. Ino se acercó a las chicas y se presentó, mientras que Park Jeon se quejó de no haber sido informada sobre la audición adicional. Lee Hana afirmó que lo que molestaba no era la audición, sino la competidora, pero esta lo negó. Comprendió que la audición no podría haber ido tan bien, y las chicas seguían discutiendo y acusándose mutuamente. Una acusaba a la otra de los problemas, parecía que estaban a punto de enfrentarse. Jun, mientras tanto, observaba atentamente a su mentor, intrigado por cómo resolvería todo. Les pidió a las chicas que se tranquilizaran y les aseguró que podría ayudarles con el contrato, pero no le creyeron. Inghwa prometió enviar el contrato de anulación al día siguiente y su parte asumiría el pago de la compensación. Luego les explicó que tenían que terminar de filmar con luz natural, y tras ello, las llevó al coche. Incluso le dolió, pues Park Ji-yeon tenía una buena imagen, pero aparentemente aún no se recuperaba del reciente incidente. Además, Ha pidió a Hana que participara en la próxima escena, pero su competidora, dejada de lado, rogó que esperaran. La dejaron sola, no entendía por qué le trataban así y notó cómo sus piernas comenzaban a temblar. John se acercó a Ha y le preguntó por qué lo había hecho, ya que debían persuadir a aquella dama. Inghwa le recordó que no había tiempo y en otra situación se esforzaría por reconciliarlos naturalmente.
Sin embargo, el chico creía que Ha lo había planeado desde un principio, pero ella estaba segura de que la competidora haría todo lo posible para que Hana no obtuviera el trabajo. Luego le mostró a su compañera un video donde la actriz Park Ju-jeon hablaba de forma vulgar, causando un escándalo. Inghwa señaló que el video ya se había viralizado, incluso si eran rumores, afectaban su imagen. La reputación de esa chica se había deteriorado, por eso esta grabación era muy importante para ella, ya que era publicidad de cosméticos. Además, su orgullo herido la hacía enfadarse sin motivo por el segundo casting. Inghwa la provocó deliberadamente, solo quedaba esperar, y estaba segura de que tomaría unos 20 minutos. Incluso el corazón del chico se aceleró. Su instructora ahora le parecía una criatura del infierno. Expresó que esa chica no aceptaría. Jun quería explicar más, pero Ha le cubrió la boca con el dedo. De inmediato llegó el director y Ha descubrió que su método había funcionado y Hana se negó a participar en la publicidad. En realidad, Lee no quería trabajar, pero Inghwa no escuchaba sus excusas, solo se alegraba del resultado. El director ordenó continuar con la grabación y Inghwa sugirió enfocar las cámaras en el producto. Jun preguntó cuánto tiempo les tomaría. Después de todo, una escena estaba lista y pronto terminarían todo. La chica aclaró que debían quedarse hasta el final y luego presentar un informe. Pidió al chico ayudarla a distribuir las cosas. Mientras repartía las bebidas, Jun escuchó como dos personas comentaban que nunca habían visto un gerente tan audaz. Aún así, se alegraban de que no se alargara a la siguiente escena. Después de todo, con la llegada de esa mujer, todo se resolvió. Al finalizar la grabación, a Park Ju-jeon la felicitaron por su buen trabajo, pero ella seguía molesta con el comportamiento del gerente. Luego le pidió al director revisar bien todo, afirmando que el horario actual la agotaba. En ese momento notó que se acercaba Inghwa con su compañero y contuvo la respiración sin imaginar qué ocurriría ahora. Sin embargo, le agradeció a la actriz por finalizar las grabaciones y expresó arrepentimiento por los problemas con el casting adicional. Explicó que como la crema tiene dos formatos, el patrocinador decidió necesitar un segundo modelo. Dado que estas chicas tienen tipos físicos diferentes, se acordó que lucirían bien juntas en la campaña. Ino aseguró que esta campaña sin duda conquistaría a muchos, tras lo cual agradeció nuevamente con una profunda reverencia. Mientras tanto, Jun permanecía clavado en su lugar, por lo que Ha le inclinó la cabeza para advertirle que no la decepcionara. Por la noche, la chica moría de cansancio, y mientras esperaba el taxi, llamó a Eojin y le dio las gracias por su participación. Al terminar la llamada, escuchó una voz familiar. Resultó que Jun la alcanzó y le tendió una bolsa con comida. El chico le pidió que comiera, sabiendo que tenía mucha hambre, y a Ino le sorprendió su gesto. Al mirar dentro de la bolsa, notó que el sabor era de niño y de todo el contenido solo cogió una lata de cerveza. Luego propuso ir juntos en taxi, ya que ambos tenían que ir a la gente, y él señaló que la cerveza era para él. Ino le aclaró que no podía, ya que estaba en funciones hasta que ella no volviera a casa. Ya en el taxi pudo relajarse. Por el cansancio, el alcohol surtió efecto y se sintió adormilada. Le admitió a Jun que con respecto a Park Jun no lo hizo muy bien y no era el mejor enfoque, pero a veces hay que irse de las reglas para resolver un problema, y el chico confesó que en el set la llamaban loca. Sin embargo, al final todos quedaron satisfechos, ya que terminar el rodaje era más importante que contentar a la modelo principal. Y cuando todo terminó, a Jun le pareció más comprensible su actitud. Reconoció que al principio la creía una maleducada. También confesó que hoy pensó que el manager era genial, y mientras hablaba, la chica se quedó dormida. Mientras se recostó sobre su hombro, Jun entendió que estaba agotada, pero aún se sentía muy incómodo. En la oficina secundaria, el director Park envió un mensaje a Hae-won proponiendo almorzar en algún momento, pero ella no respondió. ¿Recordó cómo se comportó ella durante el día? Lo que incluso le hizo gracia, y justo entonces la cabeza de la empleada Ji-eun apareció detrás de la pantalla. Le intrigaba qué había causado tanta gracia al director, y luego decidió que era solo nerviosismo porque estaba enojado. Se alarmó al pensar que habían enviado revisiones otra vez, pero Park no entendía por qué se había aferrado, como si no pudiera ni reírse. El director le pidió que continuara con el trabajo, mientras ella le propuso ir a por café, pero no entendía por qué le había parecido tan gracioso.
Tenían un montón de trabajo acumulado. Mientras Hae-won iba a ver a actrices, un empleado escuchó su murmurar y pensó que era solo envidia. La chica aclaró que Hae-won le había llamado a ella misma. Al escucharlo, Park la llamó otra vez y comenzó a interrogarla sobre la conversación. Escuchó que había ido a grabar con un novato y luego inventó una excusa absurda de que quería preguntarle algo sobre la reunión. El director lo entendía, que a Hae-won le incomodaba estar con él, por eso se fue con el nuevo empleado. Esa empleada ya sentía cansancio y pidió permiso para caminar hasta la tienda, para recobrar energías. Mientras tanto, Park lo comprendía, que él mismo se había alterado como si lo hubieran pillado haciendo algo y continuó con su trabajo. Ji-eun se acercó al estante cuando escuchó la voz de un chico con quien salía hace un tiempo. Ese chico, Kang Pyong-hwa, iba con Kim Ju-young y otra empleada, y se dirigían hacia Ji-eun. La chica se alteró, porque tenía el cabello sucio, además llevaba gafas y sin maquillar, y llevaba una sudadera desgastada. Enseguida se escondió tras el estante, sin entender por qué la había encontrado justo entonces, cuando ella se arreglaba a diario. Eojin escuchó cómo se reía y pensó que ya tenía suficiente, decidiendo que Ingwa tenía razón sobre los romances laborales. Pero luego decidió que su apariencia no era nada malo, ya que a menudo los art directores parecen mendigos. Caminó decidida hacia el mostrador, casi golpeando a Pehwa, quien comprendió que Juan trabajaba hasta tarde ese día. Aunque le daba vergüenza, rogaba mentalmente que fingiera no conocerla y guardara silencio. Pagó con rapidez y se dirigió a la salida, pero él la siguió y afuera le pidió que lo esperara. Pehwa quería hablar con ella y le rogó no hacerlo público, al menos saludar. Pero Juan recordó que prefería separar lo laboral y personal, así que no deseaba saludarlo sin motivo. El chico afirmó que si se congelaba cada vez que se encontraban, la gente lo consideraría extraño. A ella le daba igual, pero le dijo que no lo había notado, y él insistió en que no lo tratara como si fuera invisible. También señaló que debían colaborar y que los asuntos personales los creaba ella sin necesidad. Eojin no pretendía ceder y empezó a discutir, pero otra compañera se les acercó. Juan, ya metida en la dinámica, le gritó, cuando solo quería que Pehwa la ayudara a llevar las cosas a casa. La chica entendió que aquellos dos tenían un tema importante, pero Eojin cambió de tema y mencionó el champú de Kan. Luego se despidió diciendo que debía irse y se alejó apurada. Mientras tanto, el taxi llegó al edificio y Jun empezó a despertar a su mentora, asegurándole que ya habían llegado. El chico se notó oliendo su perfume como un abuelo. La chica seguía dormida, Jun la miró y notó que en ese momento era muy hermosa. Pero de inmediato se reprendió mentalmente y, al entender que era mejor evitar tocarla, le dio un piquito en la cabeza con el dedo. Allí la camioneta se inclinó y Inho fue arrojada al otro lado, golpeándose la cabeza contra el cristal. El conductor notó que la chica estaba cansada, imaginó que no había dormido en toda la noche y prometió manejar con más cuidado. Jiun afirmó que ella no era su novia, y el otro le pidió que dejara de inventar historias y que simplemente la dejara dormir y ofreciera su hombro. El hombre entendió que trabajaban en la misma empresa y comprendió por qué esos dos ocultaban su romance. El chico aclaró nuevamente que solo le había ofrecido su hombro a su jefa, sin atreverse a despertarla. Sin embargo, el conductor no se calmaba y comenzó a relatar cómo él también había conocido a su esposa de manera parecida. Jiun entendía que el conductor no decía eso con maldad y no insistió más, pero de repente la camioneta volvió a resbalarse un poco. Resulta que otro vehículo intentó adelantar bruscamente, causando una pequeña sacudida. El hombre al volante comenzó a maldecir al loco que no había usado las luces indicadoras de giro. Al llegar al edificio, Jun ayudó a la jefa aún somnolienta a salir del vehículo. En ese momento, el director Park los vio desde la ventana y sintió que no le agradaba ver a esos dos juntos. Y no estaba contenta de haber descansado bien, apenas apoyó la cabeza y se durmió, ahora luciendo descansada. Luego, Ha permitió que Jun fuera a descansar ya que era tarde y además era viernes, pero aún le quedaba hacer un informe. La chica explicó que era la semana de adaptación y podría continuar la próxima. Además, le pidió que preguntara si algo no quedaba claro. De repente, el director creativo se acercó y preguntó por qué habían estado trabajando hasta tan tarde.
Diun reconoció a la persona que había visto por la mañana y Ino informó que acababan de terminar y estaba terriblemente cansada. Paik sabía que no era fácil para ella cuidar a un nuevo, y ella no entendía por qué había decidido hablar de eso ahora. Ella aseguró que Jun se adaptaba bien, luego se despidió porque tenía que ir a la oficina a revisar su correo. El director preguntó cómo planeaba irse a casa Jun y este admitió honestamente que tomaría el metro. Entonces, Paik propuso a Ha que se subiera con él, diciendo que iban por el mismo camino, y Inho se puso alerta. Le extrañaba qué le había picado al director, porque no era su estilo. Jun también estaba confundido. Pensó que la advertencia era para él, pero ni siquiera había mencionado dónde vivía. La chica le pidió a Paik que no se preocupara. Tenía que redactar un informe sobre la grabación del día. Entonces el director se despidió, pero antes le advirtió al nuevo que no diera problemas a su jefa. Inho también se despidió de Jun hasta la próxima semana, y él no lograba entender lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, notó que a Ino también le incomodaba la presencia de Paik y pensó que quizás salían en secreto. Así que las palabras del director querían decir que trataba de alejarla de esa chica. El chico despertó casi a las 9 de la mañana y se asustó de haber llegado tarde al trabajo, pero luego recordó que era fin de semana. Después de ducharse, se miró un poco al espejo, sin entender cómo podía ser tan guapo. Entendía su vanidad y que vivía solo para sí mismo. El chico se consideraba frío y desalmado. Luego se preparó un café y se tiró en el sofá, comprendiendo ahora cómo se siente un trabajador en los fines de semana. Encendió la televisión, donde pasaba un comercial con Park Joo-eun, y Jun recordó cómo Inho le había dado una lección a la actriz. Esa mujer le parecía cada vez más increíble, pero luego volvió a imaginársela saliendo con Park. Al pensar en ello, el chico se sorprendió notando que esas ideas lo molestaban sin motivo, aunque ella fuera solo su jefa. Aunque Inho no parece alguien que aprueba los romances en el trabajo, entre ellos aún se siente tensión. De todas formas, Jun creyó que su tren ya había pasado, ya que ella tenía novio, así que su plan no funcionaría. No entendía por qué pensaba en eso. Además, no tenían nada en común y trató de olvidar esos pensamientos. Luego recordó el consejo del director de no meterse con su jefa y ahora consideró a esa persona un tipo descarado. Tal vez Park solo se asustó porque Jun es guapo, pero creía que le era indiferente, sobre todo por el mal carácter de Ha. Todo el día el chico se convenció de que le era totalmente indiferente, pero lo irritaba seguir pensando en ello. Al final, Jun decidió salir a dar una vuelta. Era fin de semana y no veía motivo para quedarse todo el día en casa. Yejin e Inho fueron al gimnasio ese día y Juan compartió la historia de cómo se encontró por casualidad con Penhua. La irritaba que él le pidiera saludar a la gente delante de todos y que le molestara que la gente lo criticara. Ese chico siempre se comportaba así. Para él la opinión de los demás siempre había sido mucho más importante que la de Jun. Le pidió a la amiga que se calmara un poco, pero no se tranquilizaba, ya que él se había conseguido el puesto que ella le había ofrecido antes. Antes estaba en contra de forma rotunda y ahora mismo la irritaba que alguien lo hubiera fotografiado en un café. Juan decidió que ya tenía a otra persona y por eso le pedía que no diera muestras de ello, y Ha intentó tranquilizar a la amiga. Y no sabía que a Juan le daba ganas de regañarlo, pero a ella misma le parecía que solo le había pedido no delatarse mutuamente. Jun no podía calmarse, ya que Pyunghwa ni siquiera había pensado en sus sentimientos, y Ha no entendía por qué debería preocuparse por ella. La apenada Juan le confesó a la amiga que en esos casos antes le llamaba para disculparse. Incluso ella misma ya empezaba a considerar llamarlo, y Inho notó que la amiga estaba más afectada de lo habitual. Sin embargo, si ese chico actuaba así, significaba que ya había olvidado a Jun, aunque antes estaban como pegados. A Inho le tocaba asistir a sus citas para disimular su relación en el trabajo y era un caos de mierda. Jun admitió que ella misma con gusto lo hubiera olvidado, pero a pesar de todo siempre se topa con él. Comprobó que tras el fin de la relación laboral, las cosas solo empeoraban, pero tendrían que encontrarse hasta que alguien dejara el trabajo. Pero por otro lado, aunque intentaban ocultarlo, les gustaba salir del trabajo juntos y verse. Ahí Inho pensó en Jun últimamente. Al reflexionar sobre el trabajo, no recordaba a Park, sino a ese novato molesto. A la chica le dio un calor repentino y se sintió mareada, pero estaba segura de que era por el esfuerzo.
Luego se enteró de cómo estaba Pak y admitió que trabajaba como siempre y los molestaba. Sin embargo, Ha quería saber si se había comportado de forma extraña y ahora Eojin los consideraba raros por no poder hablar directamente. Ino se dio cuenta de que Pak la había preguntado. Realmente ayer se interesó por a dónde había ido. De repente, Eojin sospechó que entre ellos había algo, pero se convenció de que no era posible. Jun se encontró con amigos y les contó que su jefa tenía novio. Estaban sorprendidos, creyendo que su amigo estaba decidido a iniciar una relación con su jefa. El chico negó que fuera cierto, afirmando que fue su amigo quien lo propuso y él le había pedido que dejara de decir tonterías. Empezaron a planear cómo acercarse a Ino y preguntaron cómo era ese chico, convencidos de que Jun tenía buenas oportunidades. Decidió cambiar de tema y preguntó a su amigo por qué estaba en la presentación, ya que no quería llamar la atención. Explicó que había salido una nueva marca y que la diseñadora principal era una mujer muy atractiva. Pero al ver a un joven junto a ella, supuso que era su novio, y Jun se sorprendió al reconocerlo. Ese joven resultó ser el director creativo Pak, lo que dejó a Jun confundido. Su amigo notó que lo miraba fijamente y adivinó que era alguien que conocía, pero el chico lo negó. Hyun concluyó que no era asunto suyo y que la mujer podría ser solo una compañera del director Pak. Sin embargo, es una diseñadora extranjera y no está claro de dónde salieron sus amigos por aquí, aunque ambos podrían haberse conocido por el trabajo. Al mismo tiempo, están demasiado cerca el uno del otro, y si Pak está con In-woo, debería mantener distancia con los demás. El amigo de Jiun notó que había celebridades por aquí, había escuchado que la empresa las organizó. El operador es un auténtico fenómeno. La marca es nueva, sin duda la reservaron desde el principio. Jun, por su parte, no podía calmarse, no quería creerlo, pero pensaba que ambos realmente estaban en una relación. En su imaginación, In-woo le mandaba montones de mensajes a Pak, a los que no respondía, y ella no sospechaba dónde se metía. Incluso imaginó que ella llamaba a Pak, pero él le dijo que hoy está muy ocupado y le pidió que no lo llamara más. Resulta que In-woo pasa sus fines de semana sola y a Jiun le dio mucha pena. Se enojaba con el director porque lo dejó descaradamente a su jefa y ahora su mirada atravesaba la nuca de Pak. De repente, la diseñadora notó un grano de polvo de las plumas decorativas en él y lo quitó cuidadosamente. El director agradeció, luego la felicitó por los buenos comentarios, pero ella modestamente explicó que no eran del todo sus méritos. Le recordó su idea de que con la ropa quedaría el aroma, y ahora todos solo hablan de eso. Pak, por su parte, agradeció que confiaran en su agencia y expresó la esperanza de seguir colaborando. Eojin, por su parte, pensaba que In-woo estaba obsesionada con el trabajo, ya que planeaba irse después del gimnasio a trabajar horas extras. La mamá entró a su habitación y al ver el desastre le pidió que limpiara, aclarando que así viven solo los cerditos. La chica prometió limpiar más tarde, ya que ahora estaba cansada de entrenar y quería descansar un rato. De repente la madre preguntó por qué la hija no iba a encontrarse con Punhwa, como si hubieran perdido el interés mutuo. Esto enfureció a Ejin. Ella quería gritar que ya no salía con él, pero entonces su madre insistiría más con sus preguntas. Así que solo aclaró que él estaba en un viaje de negocios todo el fin de semana y no podían verse. La madre sintió lástima del chico y le pidió a su hija que lo invitara a cenar, pero ella aseguró que Punhwa se sonrojaría con algo así. La chica no lo resistió más y mandó a su madre fuera de la habitación. Luego miró a su alrededor y decidió arreglar un poco el desorden. Muchas de las cosas en la habitación eran regalos de Punhwa, y llena de ira, Ejin comenzó a juntar todo eso en una bolsa de basura. Planeaba deshacerse de todo, aún molesta porque no había dudado en rechazarla recientemente. Ahí vio una foto en la que estaban felices juntos y con un movimiento brusco la lanzó a la bolsa. Ejin recordó cómo le decía que le gustaba, pero no sabía cómo comportarse con ella y admitía su error. También le rogó que no lo abandonara, pero luego aceptó terminar las cosas como ella lo deseaba. Le pidió que en el trabajo actuara como si nada hubiera pasado y siguiera fingiendo ser amigos para evitar rumores. Mientras tanto, In-woo, ocupada con el trabajo, pensaba que debería haberse quedado con Ejin, quien estaba triste. Sin embargo, ella no paraba de hablar de Punhwa, además necesitaba buscar otro lugar para vivir y encontrar empleo.
También le pidió a su madre que no le diera dinero, consciente de que se encontraba en una situación peligrosa. De repente, So-deun le envió un mensaje. Ella siguió a Gyuna, pero él de inmediato dejó de seguir, diciendo que envió el mensaje por error. A la chica le pareció raro. Decidió llamarle, pero se dio cuenta de que él la molestaría de nuevo. Inyo se quedó mirando su atractivo, luego volvió a su trabajo y preparó los documentos de la reunión. A pesar de todo, Yeojin le recordó que trabajan juntos en una agencia de publicidad y enfrentan plazos apretados de vez en cuando. Hwan observó que Inho estaba demasiado centrada en el trabajo y por eso no tenía ni rastro de vida social. Ella lo entendía perfectamente, pero si no lo hacía así no podría mantener el nivel, y todos esperan que se equivoque. Ha soportado todo, pérdidas de proyectos, quitarle el puesto, hasta reprimendas, ahora no tiene intención de dejar que algo se escape. Inho se acordó de cómo discutían sus padres cuando el padre dejó un trabajo estable y la madre lo regañó mucho por eso. Afirmaba que no era de sangre noble y debería cuidar de su esposa e hijos, ya que el dinero se acabaría pronto. Ahora Inho se preguntaba si antes le gustaba mucho su trabajo. De repente Jun la llamó. La chica le preguntó por qué la llamaba en fin de semana y él se disculpó de nuevo por los mensajes de antes. Le pidió que no le diera importancia y luego le preguntó qué hacía su jefa. Solo estaba curioso, pero Inho le recordó que según el protocolo no se llama a un jefe en fin de semana. Hwa le preguntó qué quería en realidad. No creía que fuera solo por saber cómo pasaba su día. Admitió que estaba sola y Jun le propuso salir un rato juntos. Esta propuesta la sorprendió y el chico aclaró que complacer al jefe también forma parte de sus responsabilidades. Inho aclaró que entretenerla era excesivo, pero aceptó que le diese de cenar después del trabajo. La chica quería acabar la conversación, pero Jiun le pidió que eligiera la fecha y ella afirmó que no antes de que terminara con el informe. Después, Ja apagó el teléfono, pero la llamada le pareció incluso divertida. No se esperaba eso de un novato. Él también se alegró de su manera. No creía que Inho cogiera el teléfono, se le descontroló, así que soltó lo primero que se le ocurrió. El chico no entendía lo que le pasaba, pero lo encantó que la chica misma propusiera invitarla a cenar. Le hizo sentirse mejor y volvió a ver a su jefa como una persona muy amable. El lunes, Jun Jung llegó al trabajo y encontró a Jiun en un estado bastante lamentable. So preguntó cómo le había ido el fin de semana al compañero y este aconsejó no tumbarse en la mesa porque a la jefa no le gustaría. Jiun lo hizo y luego preguntó si en verdad los empleados de oficina odian recibir mensajes en los fines de semana. También quería saber qué podría significar si uno llama a un compañero en el fin de semana y este propone cenar. Jun Jung reflexionó un momento y después supuso que podría ser un deseo de hacerse amigo. Luego Jiun preguntó si valía la pena contarle a un empleado de oficina una triste verdad que descubrió por casualidad. A él le parecía que la persona debía saberlo y Lee reconoció que no le interesan la vida de los colegas ni los asuntos de los demás. Jiun comprendió que no había motivo para preocuparse y Jun Jung le pidió que dejara de hacer tonterías y se pusiera a trabajar. Le recordó a la persona nueva que debía preparar un informe y crear una presentación con los puntos principales. So afirmó que ya había terminado la tarea, reconoció que le pareció interesante y se lo mostró al compañero. El otro se sorprendió y Jun reconoció que podría haber hecho más y que no era difícil preparar los datos del análisis de la empresa. Inho entró al despacho y notó que habían trasladado su lugar de trabajo, y Jung-yeom informó que él mismo había recogido sus cosas. También informó que revisaba el informe que ya había preparado Jun, lo que sorprendió claramente a la jefa. El chico empezó a esperar que ella lo elogiaría enseguida, pero Inho tomó el documento, diciendo que lo revisaría cuando tuviera tiempo. Jung-yeom-ha solicitó programar una reunión con el departamento de producción y el equipo de PAC, y le gustó el nuevo espacio. Ahora todo le era visible. La mujer observó la perplejidad de Jun y se dirigió a él, y este volvió a esperar que la jefa lo elogiaría. Pero ella solo le pidió que estudiara el plan de presupuesto del proyecto anterior y que no se quedara sin hacer nada, ahora que había terminado el informe. Le llamó la atención si sabía usar tablas, sugiriéndole que observara cómo las maneja Lee. La mujer advirtió que si siquiera un número no coincidía, habría grandes problemas y le pidió que estuviera atento. El chico se disculpó y se interesó por el informe, pues creía que era urgente, así que puso todo su empeño.
Ino repitió que lo revisaría más tarde, aunque no comprendía por qué lo había hecho, pues podría haberlo copiado de internet. Jun se sentía horrible, había hecho tanto esfuerzo y ella ni siquiera lo miraba, seguramente porque no quería cenar con él. Al mismo tiempo, notó que la jefa parecía deprimida hoy y concluyó que había pasado todas las reuniones sufriendo emocionalmente. No sabía si debía confesárselo o no, y In-ho no entendía por qué la miraba así. Después de un rato, John notó que Hua iba a alguna parte y le pidió que lo acompañara. Ella explicó que asistiría a una reunión de líderes de equipo. Todo el día lo pasó siguiéndola literalmente por los pasos, y In-ho no entendía por qué la perseguía, pues ya tenía suficiente trabajo. Esperando que se alejara, decidió revisar su informe y se sorprendió de que todo estuviera hecho correctamente. El director Park apareció entonces y le recordó la reunión, pidiéndole a Hwa que revisara los materiales. De inmediato guardó el informe de Jun debajo del escritorio y se puso a trabajar en los documentos que había traído Park. Le reconoció a sus compañeros que había dejado al novato practicar con los materiales y había hecho un trabajo minucioso. Aún no había revisado toda su labor, pero de repente lo reconoció abiertamente. Le parecía muy adorable. Park se sorprendió. Al parecer, ya había olvidado cómo ella misma perseguía a sus superiores para obtener reconocimiento. De repente, notó que Jun los observaba, casi empujando el vidrio de la puerta con su frente. In-ho le pidió que se explicara y él reconoció que no podía entrar a la sala de reuniones, pero quería aprenderlo todo. A ella no le gustó tanta insistencia y lo mandó a paseo, sintiéndose incómoda frente a Park. Al irse, Jun notó que el director le sonrió con intención, como si le dijera que se había metido con la persona equivocada. Entendió que Park seguía alejándolo y todo ocurrió de manera contraria a lo que deseaba. De repente sintió deseos de reunirse con su abuelo, al que en ese momento también le interesaba cómo estaba su nieto. Al presidente le informaron por la mañana que Do In-hwa se retrasaba debido a asuntos urgentes. El anciano notó que todos de repente comenzaron a murmurar y no entendía por qué su visita a la empresa parecía un evento extraño. El empleado sugirió que si lo interesaban los asuntos de su nieto, podía solicitar un informe detallado. Pero al abuelo le intrigaba más por qué la jefa Ha había prohibido grabar dentro de la empresa. Sin embargo, no decidió cambiarlo, pensando que a su nieto le sería útil recibir reprimendas y aprender a moverse con sus propias fuerzas. El empleado comprendió que el presidente se preocupaba por su adaptación en la empresa, ya que anteriormente solo intentó casarle. El anciano no sabía qué hacer con él, así que lo animó a casarse, aunque terminó cancelando todas las citas. El chico inventaba tonterías sobre él mismo, intentando así disuadir a las posibles novias. Incluso admitía que lo obligaban a casarse y que la chica tendría que alimentarlo y soportarlo a costa suya. El abuelo consideraba que incluso en el deseo de su nieto de avergonzarlo debían existir límites, ya que había causado un gran revuelo. Jun hace hasta el final lo que quiere, y el empleado notó que en eso se parece al presidente. El empleado también observó que al jefe le agradaba que el chico con la edad hubiera recuperado mucha energía. El abuelo recordó cómo hace muchos años estaba con su nieto, quien temblaba de frío y llamaba a mamá y papá. El niño estaba enfermo. El anciano entendía que se sentía mal, pero de toda la preocupación por él, solo le tocó la frente. Luego se dirigió a la salida y el niño preguntó cuándo se recuperaría y se disculpó por fastidiar al abuelo. Al presidente le pareció extraño que el nieto hubiera estado callado tanto tiempo y ahora por fin hablara, pidiéndole que no lo odiara tanto. Ahora el anciano entendía que en lugar de llenar el vacío de los padres, lo había estado presionando y le pedía que no llorara. Luego preguntó al empleado sobre la directora In-hwa, pero entonces llegó Do In-hwa. El presidente se interesó por sus asuntos y ella aseguró que nada era más importante que su visita y propuso ir al departamento de planificación. Aceptó ir inmediatamente, entendiendo que todos estaban emocionados por su llegada, pero le pidió que no anunciaran su llegada. In-hwa terminó su trabajo y Park se sorprendió, pues nunca se tranquiliza hasta obtener resultados exactos. Explicó que la dirección simplemente se aseguraba, ya que el anunciante planea reducir gastos en marketing. El director recordó que su trabajo consiste precisamente en gastar dinero y luego aumentar ingresos.
No entendía para qué pagar a la agencia si todo se hace copiando con los mismos rostros. Pak recordó que In-hwa también se comporta así como él ahora cuando se trata de pérdidas y ganancias. Notó su inquietud, pero explicó que era por la larga colaboración y además ambos eran tercos. In-hwa recordó que bebían 5 botellas de soju durante discusiones por el presupuesto, por eso no lograron nada. El director también pensó que no coincidían en prioridades, lo que inquietó más a Ha, quien le sonrió sin más. Le recordó que ella misma lo había dicho antes y que en cualquier relación busca beneficios por trabajo. In-hwa recordó que después de terminar un proyecto, el equipo se juntó a cenar y celebrar. Luego salió a la calle porque le daba vueltas la cabeza y Pak lo notó y también decidió salir. La siguió, observó que temblaba bajo la nieve y que había bebido bastante. La chica aseguró que estaba bien, aunque le pidió que le comprara un medicamento para la resaca y por ahora planeaba regresar. En el restaurante estaba el subdirector, y para los empleados comunes esa reunión era muy importante. Pak lo entendió, pero le pidió que esperara un rato y se fue a la farmacia a buscarle el medicamento necesario. Mientras lo esperaba, In-ho se durmió, y al despertarla, le entregó la botella y preguntó de nuevo si estaba bien. La chica admitió que muchas cosas la agotaban, pero para ella era muy importante un buen resultado, y en eso residía su ambición. No quería involucrarse en algo inútil, por eso el amor no cuadraba con prioridades así. Deseaba ser egoísta y empezó a pedirle a Pak que la ignorara, solo deseaba confesar y recibir un rechazo. In-ho no esperaba reciprocidad de él y le pidió disculpas por haberle causado molestias. La chica admitió que le gustaba Pak y él mismo notó que últimamente se habían acercado demasiado. Entendía que debía marcar un límite y se disculpó por haberla confundido. Luego se dispuso a irse, explicando que su prolongada ausencia conjunta parecería extraña a los demás. Ella recordaba eso y aún le agradecía al director por ello, pero no quiere tocar el pasado durante el trabajo. Ese es su carácter, las dudas no son para ella, y como ha tomado una decisión, tiene la intención de llevarla hasta el final. Era muy inexperta y actuaba como una niña, pero callaría incluso si él lo contaba a todos. Sabía que aquello no habría ocurrido y se lo confirmó aún más al observar el estado de ánimo de los empleados. La frialdad de Pae le dio alivio entonces y de repente confesó que él también se había enojado en ese momento. Esa noche en verdad actuó de forma egoísta y de repente un mensaje lo distrajo del diálogo. El director se disculpó con su colega y mostró en el chat un mensaje donde el director artístico salía con alguien del departamento. En el chat general, Eojin escribió que entendía, pero ahora está bien y le pidió al desconocido que no le escribiera más. Minutos antes, en el segundo departamento, los empleados discutían el proceso de trabajo, pero su conversación se interrumpió por el fuerte tecleo de Eojin, como si intentara terminar un año de trabajo en un día. Corrían rumores de que el cliente había solicitado cambios y sus colegas sabían que a Juan le costaba, pero hoy estaba furiosa. Un empleado pensó que había otra razón y Eojin en realidad seguía muy enojada con Pongwa. Aunque reflexionaba sobre su relación, entendía que él apenas lograba lidiar con eso, pero por algún motivo solo ella sufría. Ese chico ni siquiera tenía ganas de hacer cola en un restaurante y en las citas siempre mostraba cansancio. Sus ojos brillaban solo al ver una película de arte aburrida, pero incluso en el café miraba el portátil y trabajaba. Ahora escribió un mensaje largo en el chat y maldiciendo a su ex, lo envió como una maldición. Una vez que el texto apareció en la lista, sintió un alivio interno, pensando que ya era hora de hablar. Atrás de ella, una compañera la vio escribir en su teléfono y pensó que Eojin había usado el chat equivocado. Juan se dio cuenta de que había cometido un gran error y no podía creer que no estuviera soñando, negando la realidad. La compañera le pidió que no se quedara dormida y borrase todo rápidamente, y ella se puso tan nerviosa que casi se arrancó el cabello. Mientras tanto, Jun llevó un refrigerio a la jefa, pero notó que estaba muy silencioso y se puso a escuchar en la puerta. El chico casi se muere de nervios porque no oía lo que decían, y de repente escuchó a alguien susurrar su nombre. Sobresaltado, Jun se levantó de golpe. Resultó que Jung preguntaba qué estaba haciendo allí. Se le ocurrió decir que la jefa estaba en una reunión y que la vigilaba, además de aprender, como corresponde a un recién llegado.
Lee le pidió que no hiciera tonterías y se dedicara a lo que realmente debe hacer un empleado nuevo. Jun comenzó a bromear diciendo que a Young-jae le faltaba y se sentía solo sin él, y el otro se agarró la cabeza. El director Park escuchó su conversación, salió y preguntó por qué Jun aún estaba allí. Dijo que acababa de llegar, esperando que la reunión ya hubiera terminado. Además, le había traído un refresco a la jefa. El chico intentó entrar, pero el director le impidió el paso, pidiéndole que regresara más tarde porque Yeho estaba redactando un informe. Él mismo se disponía a irse porque tenía otros asuntos y Jun lo felicitó con ironía por su trabajo. De repente lo agarró del codo y, preocupado, observó que había estado muy ocupado los fines de semana, aunque organizó la reunión. Mientras, el chico le ofreció algo dulce, suponiendo que estuviera cansado después de tanto trabajo serio. Park rechazó y volvió a intentar irse, pero Jun aseguró que su jefa había trabajado de maravilla. Jung-shin percibió cierta tensión, pero le pidió al compañero que retomara su labor inmediata. En el departamento de planificación, Kim Joo-eun no podía creer que In-ho y Park trabajaran en un proyecto conjunto. También pensaban preparar una presentación, pero nadie entendía por qué la jefa había seleccionado el equipo de Ha In-ho. A los empleados les intrigaba su opinión sobre ellos y se sorprendían de que ya hubiera ascendido siendo tan joven. Jeon recordó cómo Ha le había sonreído días atrás, pero luego lo humilló de nuevo, algo que lo enfurecía. Le dijo a los demás que no debían preocuparse tanto, ya que estaba seguro de que ella no duraría mucho. Kim se preguntaba qué pasaría con ellos cuando se presentara un proyecto complicado. Después de todo, en ese equipo solo está el gordo y el crío. Muchos anunciantes se quejan de que se sienten incómodos con In-ho, y en su caso, la reputación es lo más importante. Insinuó que el final sería desastroso si su presentación fracasaba, a pesar de que contaba con Park. Tras su discurso, Kim les pidió que regresaran a sus puestos, pues ya había terminado el almuerzo. Jung-shin y Jun escucharon sus últimas palabras y So ahora estaba furioso con ese tipo y pensaba vengarse por el crío. Lee le pidió al compañero que no le diera importancia y se centrara en el trabajo, pero él no quería dejarlo así. No le gustó que Jeon hubiera ofendido a la jefa, y Jung-shin le pidió que recordara su primer día de trabajo. Lee no quería que su jefa volviera a ser humillada y le pidió a Jun que no repitiera el mismo error. Explicó que allí no se permitía decir todo lo que se deseara y el chico recordó el primer consejo de Inyo, hablar cortésmente. En ese momento, Jin notó al presidente, pero no lograba entender por qué había venido. Guió a Ino por una visita, mostró el departamento de planificación y los empleados comenzaron a dispersarse por doquier. Añadió que acababa de terminar el almuerzo, así que aún no habían vuelto todos y propuso avisar a los líderes de las secciones. El presidente se negó, quería solo observar sin distraer a nadie del trabajo, y en ese instante regresó el ayudante de Kim con un refresco y un tentempié. Kim Joo-yeon también se acercó al jefe, lo saludó con una reverencia y se presentó completo. Ji-un casi gritó abuelo, pero de inmediato se detuvo al pronunciar la primera sílaba, comprendiendo que tendría que explicárselo largo rato a los compañeros. Se corrigió al instante, diciendo que tenía mucho trabajo y ni siquiera sabía por dónde empezar. Luego saludó cortésmente al presidente, sin entender por qué había venido sin avisar y asustando a la gente. El viejo observó que al nuevo de la segunda sección le faltaba voz de líder y preguntó cuánto tiempo llevaba allí. En ese momento, In-ho se acercaba al despacho y desde lejos notó al presidente hablando con el nuevo. Primero, la muchacha pensó que el chico andaba en problemas, se acercó de inmediato y le aconsejó a Jun que se colocara detrás de ella. Mientras lo hacía, lo llevó hacia atrás cogiéndole de la mano, y el chico notó algo extraño al instante en que ella lo tocó. Inyo lo soltó de inmediato y luego saludó al presidente, presentándose con su nombre y posición. El viejo confesó que Do la había elogiado y se le despertó la curiosidad. Escuchó que Ha lo hacía muy bien. Él reconoció que rara vez se encontraba con los empleados, por eso no podía llegar antes y le deseó éxito. La mujer lo agradeció, pero Kim Joo-yeon, desde atrás del anciano, comenzó a halagarlo diciendo cuánto lo respetaba. Al presidente no le interesó su parlamento y se dirigió a la salida, mientras In-hwa le aconsejó a Kim que regresara al trabajo. Jeon comprendió que se había metido en una situación incómoda, pero no se apuró, así que Do le repitió la orden de regresar a su puesto.
Luego lo elogió a Inghua, ya que ella había actuado perfectamente, mantenido la cortesía y lucía impecable. Do notó que a Ha le resultaba bochornoso cuando el presidente mencionó asuntos corporativos y le agradeció su atención. Ella sabía que no estaba en el nivel necesario para discutir trabajos con figuras importantes, pero Inghua observó que había interesado al jefe. Luego informó que el novato avanzaba bien, aunque seguía necesitando supervisión constante. Tras reflexionar un poco, Do Inghua propuso encargarle a Jeon la próxima presentación, lo cual sorprendió a Ha. No entendía cómo confiar una gran responsabilidad en un empleado recién llegado sin experiencia. Do aclaró que al principio se podría proponerle al novato liderar el proyecto, mientras Inghua lo apoyaría, pues ya estaba bien preparada. En realidad, no importa quién se encargue de la presentación, lo principal es firmar el contrato y así asegurar el éxito del equipo. Inghua pidió darle al novato una oportunidad, ya que formar a los empleados también es deber del jefe. Pero si el inexperto fracasa y les cuesta el trato, la responsabilidad recaerá también sobre el supervisor. Inghua agradeció y prometió verlo con una perspectiva positiva, pero Do insistió en que no tomara demasiadas responsabilidades. La Ha, que en su carrera inicial recordaba a Do, afirmó que el trabajo era su prioridad principal. Luego se preparó para regresar a la oficina, consciente de que Inghua aún tenía mucho trabajo y no quería entorpecerla. De repente, Do recordó que Ha vivía lejos, así que el presidente mismo propuso que se le asignara un oficial de la empresa. La muchacha se sorprendió, pues tal cortesía solo se ofrece a nivel del consejo de directores. En el camino de regreso, Ino comprendió que era demasiado bueno para ser real. No le cabía la menor duda de que había sido un sueño. Ahora, por el favor recibido, terminó obligada a convertirse en un escalón para el debut del príncipe. Si se mudaba al Ofistel, sobre ella recaería solo la cuota de mantenimiento. También le intrigaba cuál era la relación entre el presidente y Jeon, aunque entendía que no era asunto suyo, por más distintos que fueran los apellidos. En un instante, recordó lo acontecido en una semana, pero decidió simplemente obedecer y hacer lo que se le ordenara. Jeon se encontró con su abuelo en el estacionamiento, sin entender por qué ahora se escondía, después de aparecer como la nieve en la cabeza. El presidente asustó a todos con su visita inesperada y al final el chico temblaba delante de su jefa. El viejo explicó que quería apoyar y también le había picado la curiosidad por cómo iban los asuntos de su nieto en la oficina. Jeon no entendió por qué el jefe principal actuaba así. Recordó que ni siquiera los padres van a las clases de sus hijos. El viejo se enojó, le dio un cachete al nieto y luego le preguntó si le gustaba su jefa. Él admitió que ella servía, ya que era meticulosa y trabajadora y seguramente tenía mucho que aprender. El abuelo entendía que al chico no le era fácil cambiar repentinamente de ambiente y le preguntó si necesitaba algo. Hyun decidió aprovechar la oportunidad y pidió que le devolvieran las llaves del coche, pues los viajes en metro le agotaban. El presidente no quería ceder y solo le aconsejó trasladarse más cerca, incluso ofreció hacerle una habitación en la oficina. Luego el abuelo reconoció que le había transferido algo de dinero para gastos personales, pero le pidió que no lo gastara demasiado. El chico se alegró, pero el presidente añadió de repente que tendría que devolverlo todo después de cobrar el sueldo. A Gyun le dolió como un cuchillo en el corazón. Después el anciano le dio permiso y él se fue rápidamente. El chofer notó que Gyun se adaptaba más rápido de lo que pensaban, y el abuelo confesó que precisamente por eso estaba preocupado. Luego cuestionó si la jefa de In-hoo era demasiado normal, pues era tan centrada que ni siquiera se equivocaba. Kim no entendía por qué eso preocupaba tanto al jefe, y este afirmó que era un problema grande, pues podrían enamorarse. También sorprendía al anciano que Gyun no inventara excusas para faltar, como si hubiera perdido la cabeza. Se preocupaba de que el chico olvidara sus obligaciones y solo siguiera a In-hoo de cerca. Mientras tanto, en el segundo departamento, Jojin seguía maldiciéndose y pensaba en irse, pero entendía que no serviría de nada. Incluso consideraba cambiar de trabajo y área, y en general no le vendría mal descansar, pero tendría que explicárselo a su madre. Los empleados se preocupaban por su estado y lo comentaban entre ellos en voz baja. Jojin los escuchó y empezó a murmurar, pero luego gritó que no le costaba nada y que estaba bien.
Una compañera le pidió que no se preocupara, confiando en que no todos habían terminado de leer, y luego la invitó a comer sándwiches. De repente, Ejin recibió un mensaje de Pewa pidiendo que saliera un momento y abandonó inmediatamente a sus colegas. Sus colegas preguntaron a dónde se dirigía, pero ella solo respondió que subiría a la azotea, y de inmediato surgieron terribles pensamientos en sus mentes. Le pidieron que se quedara y lo analizaran juntos, diciendo que toda la vida está por delante y que sucede cosas, pero no hay que desesperarse. Sus colegas insistieron en que estar enamorado no es pecado, aunque a ellos mismos no les agradaba saber sobre algo así. Ejin no lo soportó más y les gritó que se habían equivocado al interpretarla y que simplemente quería salir a tomar un poco de aire. Ejin se dirigió a la cita en la azotea, donde Pewa la esperaba y su expresión era muy seria. Ejin no se apuró al subir las escaleras y hasta antes de la puerta pensaba que no valía la pena salir de inmediato. Primero intentaba repetir mentalmente lo que aquel hombre probablemente le diría. Al mismo tiempo, sabía que se trataría del mensaje en el grupo de chat y que Pewa había decidido que quería estropearle la vida. Él nunca creerá que fue accidental y luego le exigirá que deje el trabajo, porque no puede trabajar con ella. Pero luego Ejin recordó que Pewa no es de temperamento colérico y una reacción así no iba con su estilo, todo sería al revés. Será frío y breve, porque tiene poco tiempo, y afirmará que presentará una demanda por el daño a su reputación. Además, Pewa la advertirá con anticipación para que no sea una sorpresa y para que no lo malinterprete. Aparecieron testigos del daño causado, así que ya no tienen nada más que decir y simplemente se irá. Desde cualquier perspectiva, se ve que Ejin es la culpable y aunque Pewa reaccione como quiera, ella fue quien cometió el error. Entonces, primero debe arrodillarse a sus pies para disculparse, además no debe replicar para no empeorar la situación. Recobrando la compostura, la chica abrió la puerta y al ver a su ex, se disculpó por el retraso. Pewa quería decirle algo, pero ella lo reconoció de inmediato, admitió su error y no tuvo nada más que añadir. Aseguró que fue accidental, solo odia discusiones y estaba molesta por su charla anterior. Desde temprano en el trabajo tuvo un día malísimo, perdió la compostura y luego vio el mensaje de Pewa y estalló. Él pensó que la acusaba, pero ella lo negó y dijo que borró el mensaje enseguida, nadie lo vio. Sin embargo, Pewa lo contradijo, diciendo que ya todos lo habían leído, o al menos está siendo discutido en la oficina. Ejin sabía que él estaba tranquilo, pero ella tropezó y lo golpeó en la nuca. Entendía que debía avergonzarse, pero como no salía su nombre, pronto se olvidaría. Ese incidente podría ser una situación común si alguien confunde un chat, pero Pewa le mostró los comentarios. Ejin se arrodilló de inmediato pidiendo perdón y hasta prometió disculparse por anuncio general. Pensó que sería mejor explicar en todos los eventos que el mensaje no tiene nada que ver con Pewa. Él le pidió que no se disculpase, no tuvo tiempo de leerlo y no debería sentirse incómoda en encuentros. Sabía que no valía la pena enfadarse. Todos están ocupados, así que murmurarán un rato y se calmarán. Pewa solo se preocupa de que Yojin se estresará por esto y podría tener problemas en el trabajo. Para Juan fue tan inesperado que incluso se quedó desconcertada, más aún cuando Pewa le había pedido previamente no mezclar lo personal. Al chico le parecía que ella se estresaría mucho por el hecho de que salían, pero ya no había razones para justificar nada. Pero de todas formas, si alguien le pregunta, no dirá nada y le pidió a Yojin que hiciera lo mismo. Luego le propuso tomar una taza de café juntos, pero ella rechazó y Pewa se dispuso a irse. Antes de irse, solo le pidió a su colega que no se preocupara por eso y que se comportara como siempre. Él se fue, y Yojin recordó cómo una vez se disculpó por llegar tarde ante ella por tener mucho trabajo. Ella recordó el momento en que acordaron ser informales al hablar, pero ella no lograba acostumbrarse a eso. También notaba cómo ese chico siempre se arreglaba antes de salir del trabajo, y luego iban juntos a ver una película. Entonces Juan se convenció a sí misma de que fue con él al cine porque Jinho no podía ir por trabajo, y a ella le tocaban 2 entradas. Pewa entonces no discutió con ella, incluso admitía que le gustaba esa película, pero solo porque estaban juntos. Ahora a la chica no le parecía cierto que después de todo, la tonta fuera solo ella, mientras esa persona solo fortaleció su orgullo.
Más tarde se reunió con el director Park, asegurándole que todo estaba bien, pero él afirmó que también debían informar en recursos humanos. Hay que hablar con el jefe de la otra parte, pero lo principal es evitar molestias por acusaciones. La chica aseguró que el gerente Campegua tuvo con ella una conversación tranquila y que intentará no causar más problemas. Ella sabía que Park no le gustaba lidiar con ese tipo de problemas y entendía que se había portado de manera poco profesional. El director recordó que tenía muchas obligaciones y esperaba que su puesto no quedara vacío de repente. Luego le pidió que se comportara como si nada hubiera pasado y reconoció que él mismo no se preocupaba por la vida personal de los empleados. Sin embargo, esto no aplica cuando se habla a toda la empresa y Eojin prometió arreglarlo todo. Ella se fue y Park recordó las palabras de In, que para ella lo importante era el resultado y que eso era su ambición. No quería emprender nada que fuera inútil, por eso el amor no encajaba con sus prioridades. Unos días después, Pinhua terminó de revisar el cronograma de producción y estaba a punto de enviarlo al cliente para su aprobación. Luego le pidió por teléfono que terminara el trato antes de que terminara la semana. Trabajaba tanto que sus empleados a veces no lo reconocían. Él entendía que habían pasado varios días, pero nada había cambiado, aunque se preocupaba por Eojin. No quería decirle todo eso, solo pretendía consolarla un poco, aunque también podría preguntarle si estaba bien. Pero al final decidió no entrometerse con asuntos personales, ya que odiaba tanto preocuparse. Mientras tanto, Eojin visitó a In y se quejó de los nuevos rumores que decían que la habían abandonado. Le pidió que no escuchara esos rumores, ya que si Juan se enfocaba en ello, las cosas se pondrían peor. Eojin confesó que Park le había pedido que se comportara como siempre para que los rumores no se extendieran más en la oficina. In entendió y volvió a pedirle a su amiga que no se obsesionara con ello, aunque notó que tenía cara de tristeza. Preguntó qué sentía Juan por Penhua ahora, pero esta no quiso responder y propuso seguir empaquetando. Ino pidió que envolvieran ciertas cosas, y ella decidió que la habían llamado solo para darle encargos. Eojin recordó que no era necesario empaquetar todo solas, que había servicios, y para calmarla, Ha prometió invitarla a cenar. Juan incluso sintió un poco de envidia por su amiga, pues ella también quería mudarse de casa de sus padres, y el oficial estaba muy cerca. Ino quería terminar todo rápido antes de que su jefa cambiara de opinión, y luego de repente se quedó pensativa. Aunque le lanzaron una cuerda, no sabía cuán resistente era, y preguntó cómo actuaría Eojin en su lugar. Juan aclaró que todas las posibles salidas eran igual de probables, pero merecía la pena intentar agarrarse. Si Ino notaba que iba a romperse, debía soltarla de inmediato, y eso le recordó cómo había pedido a Jejun que revisara su informe. Le había escrito que no había tiempo por trabajo, pero podrían verse, y él se alegró de cenar juntos. Ahora ordenó comida a casa, y a Jejun todo le pareció delicioso, además le encantaba que fuera gratis. Le intrigó por qué Ino mencionó la cuerda y supuso que estaba relacionada con el oficial. Aclaró que todos en la oficina soñaban con algo así, pero Juan le pidió no recordarle a la empresa. Luego, Eojin confesó que había ido a una adivina que le hizo un encantamiento para que las cosas en el trabajo fueran bien. Ino se sorprendió al saber que había ido a una adivina, y Juan recordó que habían ido juntas. La adivina y Ha hicieron predicciones. Primero, esa mujer vio la personalidad de Ino y afirmó que mantenía la calma al pensar en pérdidas. Pero en sus relaciones con otras personas sufre mucho estrés, y hay una gran diferencia entre cómo la ven los demás y cómo realmente es. Hasta entonces le había asegurado a su amiga que era solo una pérdida de dinero, ya que la adivina solo decía cosas obvias. Pero durante la sesión aceptó cada palabra de la hechicera sin entender cómo sabía todo, y luego quiso saber algo más. A Jinho no le interesaba el amor, quería saber cuánto dinero ganaría, porque desea ayudar a su hermano menor. También confesó que vive en una casa deteriorada y preguntó si debía mudarse o ahorrar para el depósito. La adivina de repente afirmó que la chica tendría un encuentro decisivo, sería alguien nuevo o alguien del pasado. Ese sería un encuentro significativo y la hechicera aconsejó a la chica que no se lo perdiera, ya que sería una buena persona. Ahora Jinho confesó que no recuerda nada, aparentemente porque fue alguna actividad inútil.
Yejin miró a su amiga, que parecía un zombi, y le metió a la fuerza una ala de pollo en la boca. Juan solo estaba preocupada por su compañera, que se había vuelto muy delgada, por eso insistió en que comiera más. El trabajo en la oficina era caótico. Todos estaban muy ocupados y a Yuna le pidieron hacer varias copias de documentos. El chico se sentía muy cansado y sin dormir, y todo porque el día anterior se había agotado viajando en metro. Luego, de repente, apareció su amigo, que entró tranquilamente porque conocía el código PIN y comenzó a contar noticias. Le contó a los suscriptores sobre June y le pidió que compartiera su romance en la oficina, esperando que hubiera progresado algo. Sue afirmó que esa chica ya tenía novio y luego le pidió a su amigo que le comprara sushis o al menos un bistec. Un compañero empezó a transmitir, comentando que se formaría un triángulo amoroso y que sería una historia picante. Jeon no entendía qué relación se mencionaba, ya que no sentía nada por su jefa. Luego recordó que ella salía con Park y eso lo afectó, pero decidió apartar esas ideas de inmediato. En la oficina, In-woo no mostraba su estado. Además, no es lugar para relaciones, es un espacio laboral. Nadie quiere que las emociones de alguien arruinen el trabajo de toda la empresa. Además, a largo plazo, eso mismo sería perjudicial para él. Quedó tan absorto que su jefa lo notó. Ella pensó que se había quedado dormido escuchando música, y para devolverle el sentido, le quitó el auricular. Jeon abrió los ojos, y In-woo le pidió que no lo usara en la oficina, de lo contrario no podría reaccionar rápido. Él aseguró tener un oído sensible, pero su jefa no le gustó que empezara a discutir con ella. Entonces Jeon prometió no usarlo, comprendiendo que necesitaba una evaluación alta. In-woo creía que era una pasantía común de 3 meses y no lo tomaba como una cuerda. Ella lo miró fijamente, recordando al presidente, mientras él pensó que tenía algo en la cara. Lo único que cruzó por su mente fue probar la resistencia de esa cuerda, ya que antes solo había imaginado. Su futuro estaba en juego, así que le dijo a Jeon que parecía recibir demasiado cariño. Incluso pensó que era un heredero de alguien, pero él respondió que a menudo se le dice eso y no lo sorprende. Ella le preguntó qué planes tenía después del trabajo, recordándole que anteriormente había insistido en cenar con ella. Finalmente fueron a un pequeño café, pero June se quedó largo rato mirando el menú, ya que los precios eran muy altos. La chica no soportó más y le gritó que decidiera rápido, y él explicó que no podía concentrarse. El lugar le parecía muy ruidoso, pero In-woo afirmó que era un sitio popular para reuniones con colegas. June no se apuraba, aunque deseaba mucho una panceta de cerdo, especialmente porque In-woo misma le había pedido que eligiera lo que quisiera. In-woo le recordó que si alguien ofrece pagar, no es cortés pedir carne de res. A June le resultó incómodo y luego prometió que cuando cobrara su sueldo invitaría a su jefa a carne de res. A la chica ya le aburría esperar, así que pidió ella misma panceta congelada, paleta de cerdo y un huevo frito. Luego se puso a elegir bebidas, preguntándole qué prefería June, insinuando que tomarían alcohol. Él se sorprendió, sin entender cómo un hombre y una mujer podrían consumir bebidas alcohólicas tan tarde. June comprendía que podría surgir un malentendido si el novio de In-woo los viera, ya que estaban cerca de la oficina. Podían discutir por nada y se puso a idear cómo rechazar el alcohol. La chica pensó que simplemente no sabía beber y recordó que antes de empezar su trabajo él mismo hacía publicidad de whisky. También aclaró que su labor está relacionada con ventas, por lo que a veces se necesita beber con clientes. Pero comprendiendo que para June era demasiado, In-woo prometió cubrirle la espalda, y de todas formas la atmósfera actual no anima a tomar alcohol. Ella decidió tomar cola o Sprite, riendo al notar que no había leche con chocolate, pero de repente el chico afirmó que sabía beber. No discutió, pero su estómago se había inflado con la cerveza, así que optó por pedir soju. Estaban sentados en una mesa donde uno mismo podía asar carne, pero June le pidió a la chica que se lo dejara hacer. El chico observó que todo el grasa se escurría, algo muy importante, y si su abuelo lo viera, se volvería loco. Luego le ofreció un trozo a su jefa, quien admitió que envidiaba la cercanía de June con su abuelo. También le preguntó qué tipo de persona era, y el chico aclaró que probablemente estuviera en casa viendo su serie favorita. De repente, In-woo notó que por primera vez estaban solos, y confesó que había sido indiferente al trabajar con el nuevo empleado.
Ella misma se dio cuenta de que solo se había quejado, y Jun volvió a darse cuenta de que su jefa era bastante amable. Después le preguntó dónde vivía, recordando cómo había mencionado el barrio de Hanam la primera vez que la secuestró el taxi. El chico recordó la advertencia del abuelo sobre no revelar su barrio y le explicó a In-Hoo que allí vivía un amigo. Luego, Ha notó que tenía unos relojes bonitos, parecidos a un Rolex, aunque costaban unos miles de dólares. Jun aclaró que los sacó de una máquina de juguetes y él mismo se sorprendió al tener tanta suerte. Además, In-Hoo observó que su camisa parecía muy cara y el chico volvió a explicar que la cuidaba. Sobre su figura, aclaró que entrenaba en el parque con equipos gratuitos y respondía igual sobre el resto. Mientras tanto, In-Hoo esperaba a que se embriagara, pero el chico se mantuvo firme, aunque ya habían tomado bastante. De repente, Ji-un preguntó por qué la jefa se interesaba tanto por él. Después de todo, ella misma tiene novio y casi se atraganta con un bocado. So notó su confusión y se disculpó inmediatamente, suponiendo que guardaba en secreto sus relaciones. Luego se acercó la camarera, observó que la carne se había chamuscado y ofreció cambiar la parrilla. Ji-un se negó, asegurando que estaba deliciosa, mientras Ino intuyó que algo en su interrogatorio había salido mal. Ella lo interrogó y él aclaró que ella misma había propuesto beber y luego no dejó de hablar de cuán apuesto era. Su interés por él era tan intenso que incluso revisaba las horas, recordó su primera reunión y sonreía constantemente. A él le agradaba, aunque no del todo cómodo, pero Ino no entendía por qué le incomodaba beber con su jefa. Solo le interesaba saber de su personalidad, dónde vivía y cuánto podía contar de sí mismo, pero él se rehusaba. Lo tomó como un juego y Ji-un confesó que deseaba ganarse su reconocimiento por sus habilidades, no por reuniones informales. La joven comprendió que en ese momento parecía una jefa pesada y decidió aclarar la situación. El interés de un jefe por un subordinado siempre es natural. Después de todo, deben trabajar juntos y no hay que verlo como algo personal. Ino y Jungema hacen preguntas similares, pues los miembros del equipo deben conocerse bien. Además, es permitido beber con colegas, incluso en pareja, es parte de la vida social y no hay problema en ello. Más importante era que Ino quería saber de dónde había sacado John ese disparate sobre tener un novio. La joven aclaró que eso era falso y le pidió a So que no propagara rumores extraños. Jun reconoció que pensaba que ella salía con ese tipo, y para él era muy importante porque lo invitó a beber. Fue tan inesperado. Además, no paraba de elogiarlo, diciendo que era guapo y que la ropa le quedaba bien. El chico volvió a recordar que ella se acordaba de su primera cita y no dejaba de sonreírle. En ese momento se acercó tanto como si fuera a besarla, y Ingo decidió que ya estaba muy borracho. Jun dio un paso atrás, y la chica entendió con tristeza que esa cuerda ya se había convertido en polvo. Luego salieron a la calle, Ha le pidió que se calmara, incluso le compró agua fría. So se sorprendió y reconoció que lo aprendió de un compañero mayor cuando le compró medicina para la resaca. Jun notó que ella era muy amable con él y le agradeció. Después volvió a recordar sus halagos. La chica le pidió que parara, insistiendo en que no le llamó guapo y que no fingiera estar ebrio. Por un rato se sentaron en silencio. Después Ingo volvió a exigirle que confesara su mentira. Se preguntaba cómo miraría ella al día siguiente a los ojos después de ese espectáculo, aunque sabía que ahora parecía una vieja. De repente, Jun preguntó cómo era ella cuando empezó a trabajar, pensando que siempre fue perfecta. La chica admitió que también fue torpe, porque a todos les cuesta trabajo y nadie triunfa desde el primer paso. Basta con resistir, preguntar y usar la cabeza. Siempre soñaba con un mañana seguido. Quería que tuviera una placa, un escritorio y oficina propia. Le importaba tener su lugar y cuenta de dinero. Yoon decidió que sus padres estarían orgullosos y confesó que con su primera paga les compró regalos. A Ha le intrigó cómo reaccionarían los padres de Yoon, y este aclaró que era un sueño de su abuelo. Jin-hao no entendía cómo alguien podía vivir soñando con los deseos de otro, cuando cada persona debía tener su propio sueño, aunque ella también lo fuera. El chico aclaró que quería ser un buen nieto, ya que el abuelo había sufrido mucho por su culpa. So era su favorito y ahora sueña ahorrar dinero para enviar al viejo en un crucero. La chica notó que ahora le prestaba mucha atención a la familia, pero él aseguró que en realidad la atención era para Ha.
Las palabras de Jin Hao le parecieron extrañas, pero pensó que eran consecuencias del alcohol y el frío. Un rato después, Jun acompañó a su jefa, que también estaba ebria, a casa, mientras su teléfono no dejaba de sonar. La chica, tambaleándose, confesó que al principio le pareció indiferente, pero ahora veía que no era así. Jun aclaró que ella no lo había entendido, y en realidad era más bondadoso de lo que aparentaba, aunque eso ahora no le importaba. Le intrigó cómo Jin Hao logró emborracharse de repente, ya que él lo había hecho antes. Recordó cómo habían ido por la segunda ronda y Ha mezcló cerveza con soju, y la chica quería seguir bebiendo. En la entrada, el chico dudó si entrar, pues era la casa de la chica, pero cruzó el umbral y notó que allí era sombrío. La sentó contra la pared y aclaró que no debía entrar, además de pedirle que se tapara con una manta y se acostara a dormir. La chica de repente le preguntó por qué se iba, cuando ella era su jefa y no lo había dejado irse. En su época, nadie se atrevía a moverse sin el permiso del jefe, pero Jun aclaró que la situación ahora es un poco diferente. Ino aceptó y le pidió que se quedara a dormir en su casa, ya que por la noche los taxis son muy caros por el recargo nocturno. El chico quedó boquiabierto, pero Ha lo agarró como pudo y le pidió que no se tomara en serio las palabras del jefe. Entonces se miró a su alrededor y notó que no tenía dónde recostarse, pero Inho le aclaró que podía acomodarse donde quisiera. Ella misma ya estaba tan cansada y embriagada que estaba a punto de tumbarse directamente en el suelo del pasillo. Admitió que le entristecía regresar cada día a una casa vacía, donde se sentía muy sola. En el siguiente instante, Ino empezó a roncar y Jun se quedó desconcertado, no sabiendo cómo actuar, pero él también ya tenía sueño. Al amanecer, cuando Ha despertó, no entendió de inmediato dónde se encontraba, pero tras mirar a su alrededor, se dio cuenta de que, al fin y al cabo, estaba en su casa. Entendió que había bebido de más la noche anterior y comenzó a recordar los acontecimientos. ¿Cómo había bebido y comido carne con ese chico? Luego charlaron frente a la tienda. Ella se llevó más cerveza y más tarde recuerda cómo Jun tomó un taxi. Aunque Ino no recordaba todo, esperaba no haber olvidado algo importante, consciente de que pudo haber actuado como una idiota. Pero ni siquiera eso la asustaba, ya que no perdería nada, aunque le alegraba haber logrado llegar a casa de alguna manera. Primero decidió lavarse la cara, y al mirarse al espejo notó que su maquillaje se había corrido, por lo que pensó que había llorado. De repente, notó movimiento en su baño. Al principio se asustó, pero luego vio a Jun durmiendo allí. En ese momento se parecía a un angelito, e Ino no entendió al principio cómo había terminado en su baño. Pero entonces se calmó y comenzó a regarle agua fría con la manguera de la ducha. El chico se puso de pie de inmediato y comenzó a gritar que ella había perdido la cabeza. Ahora se sentía como si estuviera en el Polo Norte. Luego intentó hacer una broma, diciendo que Ino quería ducharse con él y hasta le pidió que pasara. Pero la chica solo quería saber cómo había llegado a su casa y por qué lo encontró durmiendo en su baño. El chico volvió a bromear, sugiriendo que desayunaran juntos, era casi hora de ir a trabajar, y también pidió permiso para ducharse. Vio que su jefa estaba a punto de explotar y dudaba poder sobrevivir a esa mañana, no digamos recibir una buena evaluación de ella.